Yo quiero tratar un concepto que es fundamental en la física, que es la carga eléctrica. Cabe mencionar que la materia ordinaria es eléctricamente neutra. Sin embargo, sabemos que la materia está compuesta de átomos. En los átomos tenemos a los electrones cargados negativamente, a los protones cargados positivamente. Que la materia sea entonces eléctricamente neutra significa que tenemos la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Visto así entonces, decir que un cuerpo está cargado, lo que significa es que tenemos un desequilibrio entre las cargas negativas y las cargas positivas. Así, por ejemplo, un cuerpo cargado negativamente significa que tiene un exceso de electrones. Y un cuerpo cargado positivamente significa que tiene un déficit de electrones. Fíjate que me estoy refiriendo a un exceso o un déficit de electrones. ¿Esto por qué? Porque los protones se encuentran atados dentro del núcleo por una fuerza que es la fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza muy intensa que los confina dentro del núcleo y por tanto es prácticamente imposible moverlos. Así, cuando cargamos un cuerpo, lo que hacemos es transferir electrones. Ellos sí pueden ser movidos de un cuerpo a otro. En ese mismo sentido, cabe entonces mencionar que la carga eléctrica, que en física la representamos normalmente por la letra Q, presenta dos propiedades importantes. La primera propiedad que presenta la carga eléctrica es que la carga se conserva. No tenemos evidencia de ningún fenómeno físico, ni a gran escala macroscópica, ni a nivel subatómico, donde la carga eléctrica no se conserve. Es una ley fundamental de la física. En ese sentido, cuando cargamos un cuerpo, lo que hacemos es que transferimos carga de un cuerpo hacia otro. Por ejemplo, si frotamos este objeto, este marcador, yo voy a cargar a este marcador probablemente. Si lo froto con un paño, digamos que aquí aparece una carga positiva y en el paño, en la tela, aparecerá una carga negativa de la misma magnitud. Entonces no creamos carga en el proceso de cargar un cuerpo, sino simplemente la transferimos. La carga eléctrica se conserva, un principio fundamental de la física. La otra propiedad importante que tiene la carga eléctrica es que la carga está cuantizada. ¿Qué significa eso? Significa que cuando cargamos un cuerpo, la carga que producimos en él, que vamos a llamarle Q a esa carga, como he dicho, siempre vendrá dada como un múltiplo entero de la carga fundamental, de una carga fundamental. O sea, lo vamos a expresar como Q igual a N por E, donde N es un número entero que puede valer 0, más o menos 1, más o menos 2 y así sucesivamente. Y E es lo que llamamos la carga fundamental. La carga fundamental es una constante fundamental de la física. Este valor que está aquí, E, de hecho, tiene el valor de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. El coulomb, que lo representamos por la letra C mayúscula, es la unidad de carga que utilizamos en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, entendemos un cuerpo cargado como un cuerpo donde hemos producido un desequilibrio entre cargas positivas y negativas. Y tiene estas dos propiedades fundamentales. Se conserva y está cuantizada. De hecho, reitero, no tenemos evidencia de un proceso donde la carga no se conserve, ni tampoco tenemos evidencia de una carga generada en un cuerpo que no esté dada como un múltiplo entero de la carga fundamental. Lo único que podemos señalar sobre esto es que las únicas partículas conocidas que no tienen una carga eléctrica, que es un múltiplo entero de la carga del electrón, o sea, de la carga fundamental, son los quarks. Los quarks tienen cargas de menos 1/3 de la carga fundamental y más 2/3 de la carga fundamental. Pero los quarks no aparecen en estado libre. Los quarks están confinados dentro de los protones, los neutrones y otro conjunto de partículas que de manera genérica llamamos hadrones. Pero aún los hadrones tienen cargas que son
un múltiplo entero de la carga fundamental. Por tanto, esta es una idea básica de la física. Y esta constante que está aquí, reitero, es una constante fundamental de la física. Esas son ideas interesantes, fundamentales de lo que es la carga eléctrica. Ahora bien, quiero también señalar que el concepto de carga es un concepto muy profundo en la física. ¿Qué significa, por ejemplo, decir que un electrón está cargado negativamente o un protón está cargado positivamente? Cuando hablamos macroscópicamente, nos queda claro que hablamos de un objeto cargado como que tiene un déficit o un exceso de electrones. Pero ¿qué significa la carga del electrón? ¿O qué significa decir que es negativa y la del protón es positiva? En realidad lo que queremos describir físicamente con eso, de una manera fundamental, es cómo esas partículas se comportan en un campo electromagnético. Esa es la idea. De hecho, la palabra carga se utiliza en física de manera muy general, muy fundamental, para describir el comportamiento de una partícula ante una interacción en particular. Hablamos de carga eléctrica para describir el comportamiento de las partículas en un campo electromagnético. Pero puedo hablar también, por ejemplo, de carga de color para describir el comportamiento de una partícula en un campo de interacción fuerte. Entonces, un concepto muy fundamental en la física. No quiere decir, por ejemplo, que las partículas sean rojas, verdes o blancas en el sentido cotidiano, sino que describimos con eso su comportamiento en un campo de interacción fuerte. Así, la carga eléctrica describe el comportamiento en un campo de interacción electromagnética. Finalmente, señalar que si te fijas, la carga de un objeto, que es un múltiplo entero de la carga del electrón, es en realidad, en la mayoría de las veces, cuando trabajamos en el laboratorio, la carga que proporcionamos a un objeto es relativamente pequeña. Digamos, hablamos de cargas de los órdenes de micro, de nano, de pico, coulomb, porque la carga fundamental es muy pequeña. De hecho, un coulomb es una carga extremadamente grande, es una carga descomunal. Para que tengas una idea, si tomamos, por ejemplo, dos esferas cargadas, cada una de ellas con una carga de 1 coulomb, y las separamos una distancia de 1 kilómetro a esas dos esferas, la fuerza de interacción entre ellas es una fuerza equivalente al peso de una masa de 1 tonelada, o sea, de 1000 kilogramos aproximadamente. Así, el coulomb es una carga extremadamente grande. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que en la materia ordinaria, por ejemplo, pensemos en este marcador que está aquí, hay una enorme cantidad de carga. Si yo tomo, por ejemplo, una moneda de cobre de 5 gramos nada más, y yo calculo la cantidad de carga que hay en esa moneda de cobre, voy a encontrar que tengo ahí una enorme, descomunal la cantidad de carga positiva y negativa que vamos a tener ahí. ¿Por qué no se manifiesta? No se manifiesta de manera ordinaria porque las cargas, la cantidad de carga positiva que tenemos es igual a la cantidad de carga negativa y ellas se van a cancelar. Solamente cuando produzco un desequilibrio entre ellas, es decir, cuando yo cargo eléctricamente al cuerpo, que es ese desequilibrio, es que esos efectos son visibles. Bien, ese es el concepto que llamamos carga eléctrica, reitero, un concepto fundamental de la física que tiene propiedades trascendentales que se cumplen en todos los ámbitos a nivel macroscópico o microscópico que estemos trabajando. La carga se conserva, la carga está cuantizada y esa cuantización de la carga la expreso en términos de una constante fundamental de la física que es la carga fundamental. Bien, espero pues que este pequeño video sobre un concepto tan fundamental de la física te sea interesante, sobre todo si estás cursando llevando el curso de electricidad y magnetismo. Si es así, pues te invito a que le des like al video y te hago la invitación igual para que me sigas o te suscribas a mi canal.